tardes, buenas noches, dependiendo de cuando te quieras asomar a esta ventana de Extradigital, una ventana a la que hoy tenemos la suerte y el placer de contar con un amigo joven por su edad, pero también un viejo amigo porque repite en estas lides de los vídeos, de las entrevistas, de asomarse, de la conversación sobre energía y en este caso redes sociales, porque contamos hoy con Ricard Fernández Rodríguez, responsable de comunicación digital en Endesa, y nos va a dar la oportunidad de viajar en ese tránsito de empatía entre la empresa, el empleado y la ciudadanía. Esa vorágine en espiral donde al final lo que crece es la confianza y la credibilidad. Un papel donde juega una razón capital las redes sociales y el universo social media en general. Bienvenido y muchas gracias por volver aquí, Ricard. Es todo un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación, Andrés. Muchas gracias. Pues empezamos con una pregunta, con una duda, con una inquietud, con la curiosidad de cómo puede ayudar el área de redes sociales o social media a una mejor comunicación con los empleados y al final pues con la ciudadanía. Ujú. Pues bueno, definitivamente, y es indudable que en el año 2023, y ya llevamos unos años así, ¿no? Que es indisociable el hecho de que los empleados como personas y como miembros también de esa ciudadanía sean usuarios de redes sociales y la utilicen ya no solo posiblemente por sus curiosidades profesionales o su desarrollo profesional, sino también por otros temas como pueden ser entretenimiento, lúdico, necesidades informativas o para estar en contacto con sus seres queridos, ¿no? Y en ese sentido, pues es inevitable también, porque al final es muy complicado el separar de una forma tajante el mundo laboral del profesional, que el usuario, por sus afinidades o por sus intereses, pues siga en algún punto algún tema relacionado con el sector energético, en este caso con la compañía, con Endesa, o por temas de su día a día con la compañía y que reciba información de la compañía también a través de esas redes sociales, por lo que mantener una relación entre las redes sociales y la comunicación que se hace desde externa y digital en esas plataformas para mantener informado y acompañado al empleado resulta absolutamente importante y capital. El otro día hablábamos con la responsable de comunicación interna, con Cristina Puerta, y nos hablaba que un empleado informado puede ser el mejor embajador de una empresa. Para estar informado hay que estar formado. Yo creo que la formación a mí se me antoja fundamental en esto, ¿no, Ricard? Totalmente. O sea, por un lado, la formación en el hecho de que el usuario sepa manejarse en esos entornos, pero también en el sentido de que se sienta apoyado y arropado por compañeros en la empresa que le puedan seguir en ese trayecto del entorno digital, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que haya esa formación más formal, esos cursos relacionados con la digitalización y el mundo de los ecosistemas digitales y de las redes sociales, pero también que hayan sesiones un poco más aspiracionales que inspiren a ciertos empleados a ver ya no solo cómo desde el aspecto técnico se genera el contenido o se participa en el entorno social, ¿no? Sino en cómo se tiene que hacer o con cómo puede tener esas ideas para que él se sienta cómodo en esos entornos y genere ese valor añadido para que los seguidores de ellos en esas redes sociales tengan esa información o ese contenido de valor añadido que invite a que sus comunidades sigan aumentando y siga teniendo un impacto cada vez más elevado en este entorno digital tan fragmentado, ¿no? Que es un aspecto también capital y por el cual es importante tener en cuenta el rol de diferentes stakeholders y evidentemente uno de los más importantes es el empleado para que genere ese contenido de acompañamiento desde otro enfoque, desde otra idea, desde otra perspectiva, pero también hacia otro tipo de usuarios y otros intereses que hace que los contenidos de la compañía y los mensajes clave también se vayan penetrando no solo por la voz propia de la compañía. La voz de la compañía, como dices también, la voz
del empleado, un empleado que se convierte en embajador, pero para convertirse en embajador también, en cierto sentido, tiene que ser portavoz. Y ahí me surge un poco la duda, Ricard, y sobre todo en temas de redes sociales. ¿En cómo separa ese perfil personal y el perfil profesional? ¿Dónde empieza uno? ¿Dónde empieza otro? Se me antoja un poco curioso, Absolutamente. por lo menos curioso, ¿verdad? Andrés, has dado en el clavo, ¿no? Y es una pregunta totalmente lógica, natural y además que no hay una respuesta absoluta a ello, ¿no? O sea, lo que sí que creo que es importante señalar y es algo que nosotros transmitimos en la compañía es que en ningún caso el empleado es portavoz de la misma en redes sociales, a no ser que tenga el rol o la función dentro de la compañía de hacer eso, ¿no? Es decir, un empleado no tiene que dar la palabra en nombre de Endesa sobre ningún proyecto, ni sobre ningún caso. Entonces, lo que es indudable, y como tú bien mencionas, es que en ocasiones sea muy complicado dividir o tener esa línea bien clara, ¿no? Y que hayan usuarios que le pregunten a ese empleado sobre temas de la compañía y temas de negocio estrictos de los cuales el usuario poco puede hacer, ¿no? O sea, no, realmente puede dar una opinión, pero no puede resolver la duda o ayudar en un aspecto, pues, por ejemplo, comercial, ¿no? Del usuario que le pregunta. Entonces, en ese caso, hay que dar las herramientas necesarias a los empleados, en este caso, para que puedan dirigir esas peticiones por las vías correctas y que él, como empleado, pueda hablar de su día a día en la compañía, pueda hablar de los proyectos en los que está, pueda enfocarse en los temas que a él le interesa, por ejemplo, pues la descarbonización o el mundo de las energías renovables o el mundo de la movilidad eléctrica y cómo él lo está viviendo dentro y proyectos que tiene la compañía en ello. Pero hay que dividir bien cuando eso pasa a ser un rol que tiene que tomar la compañía, que es, por ejemplo, pues atención al cliente, ¿no? Este tipo de cosas sí que hay que disociarlas muy bien del rol que tiene cada uno de estos empleados, que al final lo que les invitamos es que no repliquen los contenidos que tiene la compañía, sino que los adapten a aquellos contenidos que considere útiles para la comunidad que está formando, siempre que se quiera posicionar en aspectos y temáticas concretas en el mundo de las redes sociales. Esa es la clave, creo, o al menos una de ellas. Pues queda claro, ¿no?, que el empleado al final es un gran aliado tanto para la comunicación activa, también puede ser un aliado para la reactiva, es decir, tanto para reforzar los mensajes de la compañía, pero también en situaciones de crisis, ¿no? Ujú, Y hay una iniciativa en marcha que ejemplifica muy bien todo lo que estamos hablando, que es Energy Linker. ujú. ¿Qué consiste y por qué se pone en marcha? Sí, Energy Milkers nació hará ya prácticamente 2 años, una iniciativa de la Dirección General de Comunicación de la compañía, en el cual lo que buscábamos no deja de ser un sistema, una plataforma de lo que se denomina Employee Advocacy, y es en el cual nosotros lo que buscábamos era precisamente todo lo que hemos comentado, ¿no? Tener como una comunidad de empleados que se sientan formados, apoyados y arropados para generar contenido en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo se vertebraba eso? Porque suena muy bien por todo lo que hemos comentado, pero después, ¿cómo lo bajamos a la realidad, ¿no? Y era primero identificar usuarios que realmente estuvieran interesados en generar contenido en redes sociales, independientemente de si tenían ya un perfil muy consolidado en esas plataformas o no, y en base a eso tratar de investigar cuáles eran las necesidades que tenían para generar contenido en redes sociales sobre la temática que ellos desearan relacionada con la compañía y de la manera que ellos consideran oportuno, ¿no? Porque insisto mucho que lo que no se trata de hacer es que ellos sean un mero instrumento de altavoz, de, oye, mira, yo publico esto como Endesa, replícalo para tu comunidad. No buscábamos eso, sino que en el entorno fragmentado que existe actualmente por la cantidad enorme de plataformas, ya no solo digitales, pero principalmente digitales que hay, pues identificábamos que es realmente muy, muy complejo que la voz propia de la compañía por los canales oficiales de la compañía lleguen
y penetren con las narrativas que nos encaja y los proyectos que nos interesa a todas las comunidades, ¿no? Evidentemente sería muy, muy ambicioso y al final por esta fragmentación es muy complejo, ¿no? Entonces buscábamos que estas narrativas fueran también modificadas y también adaptadas para las comunidades de nuestros empleados. Pues bien, identificamos a esos usuarios, que inicialmente fue con una prueba piloto de 25 usuarios, y identificamos que había que atacar como dos vías. Por un lado, el punto de la formación, que ya hemos comentado antes, y lo que decidimos hacer fue construir una comunidad en la cual recurrentemente hubieran ocasiones donde estos usuarios, esta comunidad, recibiera formaciones aspiracionales sobre el día a día de la comunidad, perdón, de las redes sociales, ¿no? El mundo incluso de los ecosistemas digitales. Pues desde el mero hecho de, oye, cómo publicar en x.com o cómo publicar en LinkedIn de una forma que sea enriquecedora para tu comunidad, qué temas tratar, cómo enfocar tu posicionamiento. Eso es lo más obvio, pero también pues, hemos invitado a usuarios externos a la compañía para que explicaran un poco cómo nació su interés por las redes sociales y cómo crecieron y por qué temáticas y qué dificultades se encontraron, de cara a que de esta manera sientan esa aspiración de decir, ostras, pues si alguien como como una persona que es empleado de otro sector o lo que sea, ha generado una comunidad en torno a algo que también parece complejo, que la gente se sienta afín a ella, pues oye, yo también lo podría llegar a hacer si estoy interesado, ¿no? Entonces, el saber cómo lo hizo. O el mundo de la inteligencia artificial, aspectos de cómo le puede ayudar en su día a día para generar contenido, todo ese tipo de cosas, veíamos que era muy interesante. Y además de celebrar tutorías o sesiones donde se puedan poner preguntas en relación a cualquier tema, ¿no? Eso fue uno de los dos ejes principales, para que ellos se sientan arropados y apoyados y con confianza a la hora de publicar. Y la segunda fue el hecho de proponerles temas, ¿vale? Era la propuesta de temas que nosotros normalmente vemos que pueden ser interesantes a lo largo de la semana, pues nosotros tenemos como una pequeña plataforma donde les enviamos contenido y temáticas que creemos que les pueden encajar. Y con ello les invitamos a que adapten esos contenidos para su comunidad. Y así tienen como siempre el recordatorio de que hay temas más allá de su día a día que a lo mejor sí que les encaja, por lo que les promovemos a que puedan publicar. De hecho, y es algo que has comentado tú en relación a gestiones de crisis, es un rol muy, muy importante, porque evidentemente en una gestión de crisis nosotros, en este caso, no queremos enviarles una temática para que ellos asuman la respuesta a esa crisis o que puedan tener ruido en redes sociales o críticas en relación a lo que puede suceder. Pero lo que sí que podemos hacer en este caso muy puntual es enviarles la información del propio canal, por ejemplo, de Endesa cuando se hace una comunicación de este estilo, para que ellos sí que lo amplifiquen en momentos muy puntuales y muy quirúrgicos hacia sus comunidades, de tal manera que al final el usuario, el empleado, está siendo en altavoz en estas gestiones de crisis. Y por suerte, este proyecto piloto que lo hicimos mediante metodologías ágiles y que eran 25 y que probamos, identificamos estas necesidades y así las pusimos en marcha, pues ahora sí que podemos decir con satisfacción que ya son 150 los empleados que están participando en la comunidad y que estamos haciendo que esta comunidad crezca de forma orgánica a través del boca a oreja, ¿no? Hacemos como sesiones de apertura para aquellos nuevos empleados o empleados que han oído hablar de ello y que puedan estar interesados, y entonces los recibimos en una sesión y demás. Entonces, en este sentido, estamos muy contentos de cómo está funcionando. La verdad que tiene una pinta y sobre todo una utilidad que como siempre, tanto para la empresa, pero al final no deja de ser servicio público, porque un Ujú, empleado bien informado que informe bien a la ciudadanía o a su comunidad es una comunidad mejor informada y mejor formada. ujú, Vamos, creo que el empleado sí está en el centro de la empresa y la empresa pues está como relato para el empleado. Y yo creo que ujú,
es una línea estratégica que vaya a seguir explotando, ¿no? Ujú. A modo de ejemplo, Andrés, tenemos una compañera que es Energy Linker que genera contenido en Instagram que está realmente muy alejado del sector eléctrico, ¿no? Ahí, lo que hace ella y está teniendo, bueno, muchos seguidores y un gran impacto, ella monta collage de fotografías, hace montajes fotográficos con diferentes elementos, ilustraciones y demás y lo pone, ¿no? Dices, ostras, ¿y no? Qué puede hacer Endesa? ¿O por qué ella está interesada en todo lo que se mueve en relación a Energy Linkers? Pues en determinados momentos ella monta collages relacionados con las energías renovables o con los días de la biodiversidad, lo que sea, y toma fotografías de los proyectos que nosotros vamos fomentando, vamos proponiendo, ella las coge como inspiración y realiza esos collages fantásticos, ¿no? Que es otra manera de llegar al usuario que de cualquier otra forma, pues a lo mejor ese usuario que está interesado en el diseño gráfico, en las ilustraciones, pues no le llegaría un tema relacionado con Endesa, ¿no? Y así sí que llega. Al final lo que a esta chica le mueve es la expresión de un compromiso. Mm, Y luego, por otra parte, también pues esa expresión con un fin de utilidad. Y en sí, este caso vuelvo a insistir de utilidad pública, porque al final la cadena, esa cadena acaba en la ciudadanía. Y volvemos a decir lo mismo, que si está informada, pues está mejor formada. Así que muchas gracias por tu atención, por la explicación, por enriquecernos y por seguir aportando luz como haces desde tu departamento y desde la empresa. Espero que no sea la última, ¿eh? Vamos a Que ver, temas ya ves que hay, ya no te podemos digo, ir bueno, te rascando. seguiré diciendo que eres un amigo joven. Pero ya en vez de viejo amigo, ya a la tercera ya era habitual, ¿sabes? Ya era Habitual, habitual. ¿verdad? Que eso es, que ahí lo que es el deseo aspiracional, como tú dices, ¿sabes? Eso es. Exacto. Es un gustazo, Andrés, tener ¿Eh? estos ratitos para conversar sobre temas bueno, que nos apasiona y de los cuales estamos muy satisfechos de cómo están yendo, por lo que el gustazo es absolutamente mío y espero que esa tercera ocasión se celebre y muchas más. Pues será así. Pues hasta pronto y muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.